Dios les bendiga, qué bueno es reencontrarnos nuevamente en su programa Mujeres Arraigadas. Y hoy estamos sumamente felices porque el día 2 de febrero cumplimos un año en nuestro canal de YouTube. Así que se merece un aplauso. aplauso. Un año de nuestro primer video por este canal de YouTube. Así que estamos agradecidos de Dios, agradecida de la audiencia que está ahí siempre apoyándonos de una manera u otra. Y hablando de audiencias, entonces quiero también mandar muchos saludos a esas personas que siempre nos escriben en el chat, que siempre dicen, aquí estoy, fulana de tal. Así que saludamos a Olga Rivera, que siempre está ahí, y a cada una de las integrantes de nuestro WhatsApp de Mujeres Arraigadas. Todos los hombres también que se conectan para seguirnos y apoyarnos. Así que Dios les bendiga en gran manera. Y vamos a iniciar entonces una nueva serie. Esta serie es titulada Despertando los dones espirituales. Y creo que vamos entrando poco a poco a un nivel como más firme de la palabra del Señor. En los temas pasados vimos testimonios que fueron muy edificantes, pero ahora vamos como quien dice a aterrizar. Los dones espirituales. ¿Por qué el Señor nos ha motivado a traer los dones espirituales? Yo creo que una de las causas principales es que hace falta un despertar de los dones espirituales en nuestras iglesias y en nosotros como pueblo de Dios. Así que vamos a iniciar primero saludando aquí su sierva y amiga Tara de Moya, mi querida Katy Ramírez. Dios les bendiga. Ángela Volques. Dios bendiga. Y Stephanie Encarnación. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí las 4 con esta introducción a los dones espirituales. Y no podemos iniciar sin saber primero lo que es un don. Katy, ¿qué es un don? Bueno, un don son las cualidades, es un regalo, es una gracia, pero también son las cualidades que el Señor otorga a los creyentes a través del poder del Espíritu Santo. Así es. Y hay un tema muy importante porque hoy vamos a poner en la mesa sobre esas clases de dones, ¿verdad? Porque siempre hemos escuchado los dones espirituales, pero cuando vamos a las escrituras vemos que existen otros dones. Sí. Entonces, Ángela, ¿cuáles son esos dones que en los que están clasificados a través de la palabra del Señor? Bueno, háblanos un poquito de eso. clasificamos los dones de servicio que son del Padre, ministeriales que son de el Hijo, dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, y se encuentran en diversas citas bíblicas. Por ejemplo, los del Padre lo encontramos en Romanos 12, que son los dones de servicio, en Efesios 4:11, que son los del Hijo, dones ministeriales, y Primera de Corintios, 12. Esos son los dones del Espíritu. Así es. Y bueno, lo traemos precisamente, valga la redundancia, a la mesa para que no nos confundamos, Sí. Porque muchas veces hablamos de los dones en la palabra del Señor y tendemos como a mezclarlos todos. Sin embargo, así como están divididos en las escrituras, también es bueno que nosotros entendamos que no vamos a hablar de los dones del Hijo, no vamos a hablar de los dones del Padre, sino de los dones del Espíritu Santo, que son como los que más se conocen como Los dones. 9. Exacto. Y como decía Katy, son habilidades que da el Espíritu Santo. O sea, no es una cuestión de un talento natural. Así es. Porque un talento natural es una cosa y un don espiritual es otro. Clara, y muchas veces confundimos lo que son dones y talentos, porque el talento es con lo que una persona nace. Exacto. Es decir, tú ves una persona que canta canciones que no son cristianas, canta armoniosamente, tiene un talento para cantar. O sea, no es lo mismo. Los dones es lo que Dios otorga, lo que viene del cielo. Exactamente. Y mira que eso es importante que Katy haga ese aclarando, porque muchas veces creemos, no, porque yo tengo el don de cantar. No, usted tiene el talento de cantar, de adorar, usted tiene el talento de danzar, de tocar de música. muchas cosas, porque por ejemplo a mí me encanta Leonel Fernando cuando habla. Ese hombre tiene un talento, un léxico y una sabiduría que es una habilidad que Dios le provió, le fue provista para él, pero no es que tiene un don del Espíritu, no, una habilidad en él hay.
Y esto ocurre porque los dones espirituales vienen del Espíritu Santo. O sea que es algo sobrenatural. ¿Y cuáles son esas características entonces que podemos tocar de los dones del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo yo sé que lo que yo tengo es un talento o es un don? Bueno, porque esas cosas se dan en diferentes ocasiones. O sea, el don de la sabiduría que vamos a tener en breve, hay gente que en diferentes maneras se manifiestan. Por ejemplo, y yo digo que la sabiduría debe ser algo que todos debemos tener, pero como quieres un don que cuando haya una necesidad se manifiesta. Igualmente que el don de lengua. Hay una necesidad, pero en el don de lengua hay intérprete, debe haber un intérprete. Pero todo eso lo vamos a decir sucesivamente más adelante. Exacto. Pero son cosas que se van a manifestar en ocasiones y oportunidades necesarias, que tú vas a ver, wow, pues no viene de mí. Porque, por ejemplo, cuando vamos a hablar de dar un consejo a tiempo, y la Biblia habla de eso. O por ejemplo, el de ciencia, cuando tú estás predicando, estás dando una enseñanza, que viene una interpretación que no está en los libros, que no está en ningún lado, que tú sientes que fue el Espíritu Santo, una revelación que vino desde el cielo, una palabra específica. Y también una de las características es que debe ser creyente. Sí, exacto. La primera. La primera, si no es creyente, no puede tenerlo. Si no tiene a Cristo en su corazón, no va a habitar ese don, porque también vemos muchas veces malas interpretaciones de personas, tal vez por desconocimiento, que dicen, yo tengo un don de tal cosa. No, si no es creyente en Cristo, tiene una habilidad. Si no vive una vida agradable al Señor, no lo va a tener. Ahora, yo sí me he dado cuenta, y ustedes me corrigen si no es así. Eso es ya una percepción que yo he tenido. Y es que, por ejemplo, hay personas que tienen ciertas habilidades que no son cristianas y cuando se convierten, esa habilidad que tenían como que se desarrolla en un don. O sea, me refiero porque yo conozco personas, por ejemplo, que no son cristianas y te dan un consejo con tanta sabiduría. Vienen a Cristo y es como que se potencializa. Se potencializa. Esa es la palabra. Sí. Entonces, hace real. No sé cómo Dios haría esa parte. Eso es un ejemplo. Vemos el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era una persona intrépida, rápido, que no le tenía miedo a las cosas. Siempre lo mandaban a él a hacer las preguntas. A él era que lo mandaban porque él no tenía miedo. Sí. Pero vemos que esa forma de Pedro, Dios la utilizó cuando vino a él, cuando el Señor lo llenó del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fue el primero que predicara al pueblo con ímpetu. O sea, ese hombre no tenía miedo, ese hombre dijo lo que tenía que decir. Dios potencializó eso que Pedro tenía para bien, para su gloria, para la gloria del Señor. Entonces, sí pasa que muchas veces la gente viene con talentos y el Señor lo potencializa. O como tú dices, decide, ¿verdad?, poner ese don en esa persona. El mismo apóstol Pablo también tenemos como ejemplo, que él es el perseguidor de la iglesia y el Señor utilizó esa agilidad que él tenía de visitar y todo eso para llevar la palabra de Dios a diferentes lugares y el evangelio se puede expandir. Sí. Y otro ejemplo que podemos encontrar también es Esteban. O sea, Esteban no fue una escuela quizás a formarse, pero Dios en ese momento, cuando iba a ser apedreado, Dios hizo una maravilla. Poderoso. Que ese hombre habló desde el principio hasta el fin. O sea, hasta el fin en ese momento, ¿verdad? No al final de los tiempos. Hasta el fin de sus días. Exacto, hasta el final de sus días. Y Dios obró de una manera poderosa, o sea que ese don espiritual se manifestó, ¿sí? Y que debe conocer la palabra, porque por ejemplo Esteban era judío, conocía lo que estaba diciendo. Entonces conocía el Antiguo Testamento, no como nosotros, pero él conocía lo que estaba diciendo. Pero Dios usó esa habilidad de conocer las cosas y cuando en medio de la predicación usó esas palabras para quebrantar al pueblo. Y qué bueno, Ángela, ahora que tú mencionas eso, me recuerdo que mucha gente dice, no, porque Pedro era como falta de entendimiento, pero no es así. No. Todos los judíos tenían que pasar en su niñez por ese proceso. Ya los 12 ya tenían conocimiento que en este tiempo no todo el mundo tiene. Así es. Porque eso era eso era obligatorio, que se le debía enseñar las escrituras. Eso no era si tú querías, si no, eso era algo obligatorio para toda familia, eso era una ley. Sí, y a mí me encanta también cómo el Señor nos prepara a nosotros como creyentes. O sea, los creyentes son preparados en dones, en servicio, en habilidad, en ministerio, en todo. Es el Señor que lo hace, porque al final la obra es del Señor. Y
dice que por todo lo que usted sea en este camino allá en Isaías, no nos vamos a perder. O sea, usted, el creyente, si hay gente que no ha podido ir a la universidad o algo, por ejemplo, allá había un hermano que se llamaba Huáscar. Wow, Dios mío, ese hermano tiene una sabiduría al hablar, que nosotros nos quedábamos, y cuando nos decía la palabra, oye, él nunca fue a estudiar, nunca, pero cuando él hablaba de la palabra, nosotros nos quedábamos, siempre aprendíamos, siempre había una necesidad que él podía llenar en el momento. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita. Así y eso no quiere decir que usted, no, si tiene que ir a la universidad, no vaya, no. Es que entendemos que es algo del Señor y somos capaces en el Señor, con esos dones y esa habilidad que Él pone en nosotros. Así es. Y bueno, dentro de las características, ya Katy mencionó uno, que es que son dados por el Espíritu Santo a los miembros de la iglesia, o sea, tienen que ser creyentes. Segundo, que son sobrenaturales. Sí. Cuando hablamos de algo sobrenatural, es algo que se escapa a lo humano. Y tienen un propósito ministerial específico. O sea, que esos dones no están ahí por estar. No es porque Ángela es la más bonita y le di este don a Ángela porque era más bonita. Ella es bonita, pero no para eso. Y tercero, que no son los mismos que talentos naturales, que ya lo habíamos comunicado esa parte. Cuarto, que se dan para bendecir y favorecer a los que aman a Dios. O sea, que los dones son para edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia. No es algo que Dios lo pone sobre ti para que tú te sientas bien, para que tú te sientas más grande, para que tú te sientas más importante. Es para edificar al pueblo. Exacto. Y vemos lo que decía Ángela, la diversidad que hay. Hay para todos, hay para todos los gustos, hay para todos los colores. O sea, uno no puede hacer una cosa, pero el otro puede hacer la otra. El Señor pone para todo, porque al Señor le importa que su iglesia, que su cuerpo, que su pueblo sea edificado. ¿Y por qué entonces nosotros paramos de que, o sea, nosotros en el mundo cristiano, como con ese tira y jale, como este es el que yo quiero, se puede uno, Katy, decir, mira, este es el que me gusta, este es el que yo quiero, y por ahí es que yo voy? Bueno, eso es la gloria humana. Eso me lleva a muchas preguntas, porque esa es una pregunta, pero otra pregunta es porque siempre queremos... Cierto, lo que se ve, lo que se ve, porque nadie pide el don de servicio. Y hay uno. Y es uno de los dones más hermosos que hay. Porque es mejor dar que recibir. Y cuando tú sirves al otro, o sea, eso es algo lindo. Y la gente no pide eso. Ay, Señor, es que te pido que me des el don de servicio. No. La gente pide profecía, la gente pide don de ciencia, la gente pide sanidad, milagros, evangelista, lo que se ve. Adoradores. Porque y ahí tú mismo debes autoanalizarte y decir, pero ven acá, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Honrar a Dios en el cuerpo de Cristo o que me honren a mí? O que me vean a mí. Esa es la gloria mía que yo busco. Entonces eso dice mucho de nuestro corazón. Claro. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Cuál es nuestra intención al final? Así es. ¿Es servir a Cristo o es que me vean a mí? Algo importante varias cosas importantes que Katy decía. Recordar en primer lugar que Dios es que da los dones. Y los dones no es para vanagloriarse, sino es para servir a la iglesia. ¿Para qué? Para construir una iglesia más fuerte. Y otro es que, o sea, siempre queremos las cosas que se vean, que queremos brillar, que queremos estar adelante, pero realmente Dios es que nos lo regala según nuestras capacidades, según nuestras habilidades. Entonces, eso es un punto muy importante, que no es tanto para brillar, sino es para servir y para construir una iglesia cada día más fuerte. Pero eso no está mal, o sea, tú pedir un don para brillar. El problema es que cuando tú vas creciendo, no es que es el objetivo, pero es pedirlo, o sea, pero al final, cuando tú vas creciendo en el Señor, te das cuenta que al final es Dios. Porque todos nuestros corazones son malos, o sea, no hay cosa buena en nosotros. Cuando nosotros vamos adentrando al Señor, el Señor va cambiando cosas en nosotros, que nosotros nos quedamos sorprendentes, maravillosos, wow, Dios hizo eso en mí, yo no era así. Vamos madurando en el camino. El problema es cuando nos quedamos con eso todo el tiempo. Ese es el problema. Que en un principio podría ser que en un principio se pida con esa intención, porque es lo que llama la atención. Exacto. Pero no es algo que debe permanecer en nosotros. Cuando usted va creciendo en Cristo y en este camino y va madurando, nos damos cuenta que lo importante es que la gloria es de Dios y Él es la gloria, no importa cómo usted se dé. Por eso hay que tener en cuenta cómo leemos la Biblia y detenernos a leer la palabra y hacer que Dios nos está diciendo a nosotros, porque Dios quiere edificar nuestras vidas y no deja una iglesia sin equipo. Cada empresa tiene cómo equipar a sus empleados. Es la iglesia, tiene
Dios tiene exactamente a la medida exacta cómo equipar a cada creyente para la obra que Él ha encomendado, porque esta es su obra. Así es. Y todos los dones son necesarios, Sí, todos. es importante. Uno no es más importante que otro, eso es Ujú. bueno aclararlo. Así es. Todos los 9 que vemos en la palabra del Señor como dones espirituales son necesarios. Incluso Stephanie mencionaba la última característica, Exacto. que es para que la iglesia sea fuerte, una iglesia fuerte Ujú. espiritualmente. Y para que nosotros, entre nosotros, nos necesitemos, porque es un cuerpo. Sí. Por ejemplo, los dones son, si cada quien en la iglesia hace su parte, menos se cansan los demás. Así es. ¿Por qué menos nos cansamos? Porque el trabajo, Está trabajo distribuido. no es un trabajo tan fácil, es un trabajo de algo, de muchas cosas. Es para que nosotros nos apoyemos. El don de tuyo y el mío es para apoyarnos. Así es. Eso es la idea. Bueno, una pregunta que no quiero que nos pase. Yo sé que quizás esa pregunta se lo harían muchos de los que están ahí escuchando. Y es, ya dijimos que podemos pedir uno. Bueno, de hecho, yo siempre le pedí al Señor el discernimiento de espíritu. Oye, desde que yo escuché por primera vez la palabra don espiritual, uno de los que más me interesó fue el discernimiento de espíritu. Cuando yo oraba, yo, Señor, yo quiero el discernimiento de espíritu, yo quiero el discernimiento de espíritu. ¿Lo tengo? Creo que sí. Lo puedo asegurar, no les sabría decir si lo puedo asegurar, Claro, pero tú puedes creo asegurar que sí, porque puedes las asegurar. cosas que te pasan, tú te das cuenta si tienes el don del discernimiento, porque son cosas Sí, que llegan, es- que no han pasado, que cuando llegan a tu mente va a pasar algo, tú estás mirando un panorama que no es el Que no correcto, se ve. pero ya al final Sí. Dios te dijo, no es eso, lo que yo te mostré al primero, entonces tú tienes eso. Es Entonces, una seguridad. ahí Una llego pregunta. a esa pregunta que se haría mucho. Entonces, ¿cómo yo sé que ese don el Espíritu Santo lo ha puesto en mí? Porque Dios también te da la percepción de que tú lo tienes. Algo, Tara, que es un ejemplo, nosotros vamos a ver en toda esta serie, es eso. Cómo yo sé que tengo X don. Y estudiando Porque tú te vas a dar cada cuenta. don descubrirlo. que vamos a estar exponiendo, Exacto. vamos a descifrarlo, vamos a ver cuáles son las características de cada don. Entonces no Sí. se pierda esta No se serie, pase. porque en esta serie Se va a vamos dar a ver cuenta. si usted tiene 1, 2, Usted se 3, da cuenta, cuáles son los oyente. dones que usted tiene. Alguno tiene, Sí. pero ¿Se ahí puede lo- tener más de uno, Kat? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y se pueden tener los 9? Ay, Bueno. ay, no sé. La No iglesia de creo. Corintia tenía los 9 No, dones, no pero sé, una porque persona no creo. una persona, Los Una dones, iglesia, sí. La pero- iglesia La sí, pero iglesia, la iglesia una lo puede persona tener no. todo. Bueno, no hemos llegado. Deberíamos preguntarla. Y de por sí, cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor no dice como que se lo va a poner todo, A sino una que sola como que a cada uno el Señor Ajá. Él es el que lo da. Exacto. Y lo da como Él quiera, a quien Él quiera. Exacto. Pero Exacto. no dice como, no Usted puede enfatiza tener como ese- que es una usted una persona. persona. no. Es que como que cada quien cumple su función. O sea, Dios, yo te voy a dar una parte a ti para que tú cumples esta función. Tú debes pero no quieras cumplir la función de Porque Tara, si ni- yo digo que si uno lo tiene todo, entonces sería la balanza como para un solo lado. No, Exacto. no, es que no, la Biblia no lo dice que lo tenemos todos. No dice Sí, eso. Y en base a eso, sí, Ángela. Ujú. No, que no los tenemos, dice la Biblia. Es que él dice que los 9 dones son a la iglesia, no a un Distribuidos. creyente, no a un solo, no lo hay. Incluso para me queda darle un nada. poquito más de peso a eso que estamos diciendo, primera de Pedro, capítulo 4, texto Sí. 10 al 11, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, Exacto. Ahí está la ministrelo respuesta. a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es así. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio y por los siglos. Exacto, ahí está. Cada uno de esos dones que Dios ponga, ya sea que tú tengas 1, 2 o 3, o quizás 4, los 9, tenga pendiente que al final es con un propósito, Sí. para edificación de la Para iglesia y edificación del para cuerpo. la gloria de Dios. Ujú. Eso es así. Así es. Ya por último, entonces, cerrando, ¿cómo podemos usar los dones? Esa es como nuestra última pregunta, porque ya Katy decía que en los demás temas vamos a estar desarrollando de manera particular cada don, pero ¿cómo usar los dones? Primero, se deben usar para bendecirnos unos a otros. Así O es. sea, yo no puedo, si Dios me ha dado la capacidad, una habilidad, un don,
y yo ya descubrí que ese es el don que Dios tiene, ha puesto por su misericordia en mi vida, tengo que saber que es para bendecirnos los unos a los otros, no para retenerlo para mí, porque yo lo tengo, porque esto es mío, no es para bendecir a los demás. Ni para venderlo. Segundo, para contribuir a la salud espiritual de la iglesia. Una iglesia que no tenga dones, los dones del Espíritu Santo manifiesto, tiene que revisar. Ni para venderlo. No, ni para venderlo, porque no se puede vender. Pero se venden. Sí, se venden. Hay gente que lo vende. Sí, claro. Ay, santo, esa botellita del agua bendita. Ay, bendito Dios, Señor. No he dicho nada. Tercero, para crear admiración hacia Dios. O sea, no es que yo voy a traer esa admiración. Que te van a ti. Y ojo, ¿cuántos estadios a través de los años no vimos llenos? Porque fulano o fulana tenía el don de sanidad y de milagro, y eso se llenaba porque iban a buscar para allá. Sí. Y la gente no iba a buscar a Dios, iba por fulano o fulano de tal. Entonces, eso es un error. Eso siempre se da, perdón. Eso siempre sí, se da. Eso siempre se Nosotros da. admiramos muchas no, porque no es lo correcto. Pero el problema no es la admiración, porque Exacto. se puede admirar. Exacto. Ahora, admirar y que tú creas que esa admiración que estás recibiendo es por ti, es el problema. Eres tú el problema, no la persona que está admirando. Es el que tiene el don que no lo puede creer. Exacto. Tiene que masticar el chicle y botarlo. Me gusta porque aquí se aclaran las cosas. Es que cuando tú sirves a alguien, tienen que ver a Cristo en ti. Exacto. O sea, que en todo lo que tú hagas, ya sea que tú predicas, ya sea que tú seas evangelista, ya sea que tú tengas el don de sanidad, lo que sea, o que al hablar tú tengas sabiduría, pero que vean, que digan, wow, esa mujer es una mujer de Dios, tiene a Dios, tiene a Jesús. Así es. Y ahí el que tiene la gracia y el que tiene el don debe tener mucho cuidado, porque eso es una línea muy fina, porque la gente daña a la gente. Ya lo sabes. Son las mismas personas lo que te suben y lo que te bajan. Y son los mismos que te estrellan también. Entonces, hay que tener en cuenta, o sea, el que tiene algo que se ve mucho, porque hay diferentes dones que no se ven mucho, pero los dones que se ven mucho, que la gente persigue mucho, el que lo tiene debe tener muy en cuenta que debe tener claro que es Dios, que no es él, porque la gente se equivoca. Y es como cuando Pablo estaba en aquella ciudad, no recuerdo con quién era, que todo el mundo, ellos sanaron a unos enfermos y todo el mundo fue encima de ellos. Y él dijo, no hagan eso, espérense. En Filipo, pero espérense, no somos nosotros. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién es el que recibe el quebrantamiento? El que tiene el don. No son los que están detrás de él. El que tiene el don es el que tiene porque Dios te quebranta. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ya lo sabes. Así es. Eso es muy delicado. Y eso se ve, señores. Dios te quebranta, no es de qué cosa, te ve que te quebranta a ti. Así, para que ellos vean que es Dios. Y pone su aguijón también en la carne, para por si acaso. Ya por último, también podemos ver que los dones se pueden utilizar para desafiar la incredulidad. Recuerden que esos dones son sobrenaturales y muchas veces escapa nuestro conocimiento humano. ¿Cómo una persona puede hacer que un brazo vuelva a su tamaño? O darle la vista a un ciego, o como simplemente una persona, como pasó en el día de Pentecostés, que hablaron diversas lenguas y los demás le escuchaban. ¿Cómo? Es que hablan en nuestros idiomas. O sea, esas son cosas sobrenaturales, que si yo no sé nada de inglés, y de buena primera yo estoy hablando en inglés y una gente la escucha, eso es algo sobrenatural, porque yo no crecí con esa lengua materna o esa lengua desde casa. Pero también lo vemos en cualquier otro don, esas personas que hablan con tanta sabiduría, esas personas que tienen un conocimiento que tú dices, pero que no fue a Harvard. Exacto. ¿Cómo es que esa persona puede hablar con tanto denuedo? O sea, son cosas que solamente el Espíritu Santo solo Dios puede hacerlo. Así que, queridos oyentes y personas que nos ven, queremos que te quedes ahí esperando todos los demás temas que vamos a estar dando en esta serie Despertando los Dones Espirituales. La iglesia de hoy necesita que sean despertados esos dones. Necesitamos ver manifiesto los dones de sanidad. Necesitamos ver manifiesto los dones de sabiduría, de conocimiento, de fe, de servicio. Necesitamos verlo. Así es. La iglesia está en decadencia y creo que es por muchas de estas cosas. Así que
Nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga. Recordando que este segmento llega gracias a The Graphic Studio, a The Graphic Design, también de Jean Store. Así que sigan sus páginas. En el Instagram vamos a estar colocando por aquí los Instagram para que puedan seguirlos. Esos son nuestros colaboradores. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en una próxima entrega de Mujeres Arraigadas en su Palabra. Bye. Bye.